Hoy descubrirás la narrativa completa de la Biblia y comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la historia de Adán en el Edén hasta la muerte de los seguidores de Jesús. Sin duda, al finalizar este vídeo, experimentarás un cambio significativo y desarrollarás un mayor amor por la palabra de Dios. Claro, esto solo ocurrirá si abres tu corazón a la enseñanza bíblica. Si enfrentas dificultades para entender la Biblia, este vídeo te proporcionará claridad. Después de asimilar todo lo que se presentará, estoy seguro de que te sentirás fortalecido e iluminado por las Escrituras. El contenido de este vídeo se basa en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio, cuando solo existía Dios. Él es eterno, sin origen, el creador de todo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, así como al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva vivían en comunión perfecta con Dios en el Edén, pero cayeron en pecado, sumiendo a toda la humanidad en la depravación. Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel. La envidia llevó a Caín a cometer el primer homicidio. Aunque la maldad se extendió, surgió una descendencia justa a través de Set. Dios, viendo la corrupción en la tierra, decidió enviar un diluvio, pero salvó a Noé y su familia, quienes se convirtieron en el inicio de diversas naciones. Sem, Cam y Jaf, los hijos de Noé, dieron origen a las naciones semitas, africanas y asiáticas, y europeas, respectivamente. Dios eligió a Abraham para formar un pueblo que traería al Mesías. Abraham, un peregrino de la fe, recibió la promesa de un hijo, pero debido a la impaciencia, Ismael nació de la sierva Agar. Más tarde, Isaac nació como el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, mientras que Jacob, llamado Israel, fue el padre de los israelitas. Los 12 hijos de Jacob formaron las 12 tribus de Israel. A través de estos relatos, se establece la historia que llevó al pueblo de Israel y, eventualmente, al cumplimiento de las promesas divinas. Jacob y su familia se trasladaron a Egipto, donde vivieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Las 70 personas que inicialmente llegaron se multiplicaron de manera asombrosa durante los 400 años que permanecieron en Egipto. Bajo el liderazgo de Moisés, más de 2 millones de personas, incluyendo 600,000 hombres, salieron de Egipto en la peregrinación hacia la tierra prometida. A pesar de que el viaje originalmente estaba planeado para durar 3 meses, la incredulidad del pueblo, influida por el informe pesimista de los 12 espías, prolongó la travesía por el desierto a 40 años. Los gigantes en la tierra prometida intimidaron al pueblo, quienes, sintiéndose como saltamontes, dudaron del poder de Dios. Como consecuencia, Dios castigó severamente al pueblo, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. Durante esos 40 años de peregrinación, el desierto se convirtió en el lugar de descanso final para toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb. Tras este periodo, se iniciaron 6 años de conquista bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba tierra por conquistar. Después de la muerte de Josué, se instauró un gobierno teocrático de 330 años llamado el período de los jueces, caracterizado por la inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante esta época, el pueblo hizo lo que le parecía correcto, enfrentando opresión por parte de diversos enemigos. Dios, en su misericordia, levantó líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Posteriormente, el pueblo solicitó un rey al observar a las naciones vecinas. Samuel ungió a Saúl como rey, quien gobernó por 40 años pero experimentó una caída espiritual desde la humildad inicial hasta la rebeldía y apostasía al final de su reinado. Tras Saúl, David reinó por otros 40 años, destacándose como el rey más significativo de Israel, a pesar de sus pecados. De su línea vino el Mesías. Luego de David, Salomón reinó durante 40 años, caracterizándose por la sabiduría y riquezas que Dios le concedió. Aunque edificó el templo de Jerusalén y gozó de paz, sus muchas esposas lo llevaron a la idolatría en su vejez. Después de Salomón, el reino se dividió debido a las acciones de su hijo Roboam. Este rechazó las demandas del pueblo, llevando a 10 de las 12 tribus a conspirar y seguir a un nuevo líder. Jeroboam estableció el reino del norte con Samaria como su capital, que perduró durante 209 años. Este reino tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes, todos alejados de la piedad, siguiendo los caminos de Jeroboam. Este rey, por motivos políticos, introdujo la religión en el reino del norte, construyendo templos en Betel, Gilgal y Berbe, donde colocó becerros de oro, llevando al pueblo a adorarlos como dioses.
A lo largo de los 19 reinados, ningún rey buscó a Dios, y todos siguieron la misma senda impía y perversa. Dios levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes, profetas convenencieros y sacerdotes sobornados. Estos profetas valientemente confrontaron la corrupción política, la religión prostituta, la injusticia social y la opresión económica, pero sus mensajes fueron ignorados. En el reinado de Acab, la creencia en Baal se difundió en Israel, liderada por Jezabel. Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a Baal, pero el pueblo no se arrepintió. Asiria fue utilizada como instrumento de la ira divina contra Israel, llevándolos al cautiverio y formando una mezcla racias que dio origen a los samaritanos, enemigos de Judá. En el reino del sur, compuesto por Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, algunos piadosos como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás y Josías. Cuando un rey piadoso reinaba, la nación prosperaba en todos los aspectos. Cumpliendo la profecía del Mesías proveniente de la casa de David, solo una dinastía gobernó en el reino del sur. Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para hablar al pueblo de Judá. A pesar de las advertencias, la nación se corrompió profundamente. Dios, en su disciplina, entregó a Judá en manos de Babilonia. Tras 2 invasiones, Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén y llevó al pueblo al cautiverio por 70 años. Durante el cautiverio, Dios purificó al pueblo de la idolatría y surgieron las sinagogas. Después del tiempo designado por Dios, el pueblo judío regresó a su tierra en 3 oleadas lideradas por Zorobabel para la reconstrucción, después de que Babilonia cayera ante el imperio medo-persa, como había sido anunciado por Dios 2 siglos antes. Bajo la dirección de Esdras, el pueblo judío reconstruyó el templo para la enseñanza de la ley, y posteriormente, bajo el liderazgo de Nehemías, se llevaron a cabo la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Sin embargo, al regresar del cautiverio, se enfrentaron a desafíos significativos. Inicialmente, los samaritanos intentaron unirse a la obra de reconstrucción para socavarla desde adentro. Al ser rechazados, pasaron a amenazar a los judíos. Posteriormente, escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Esta persecución resultó en la paralización de la reconstrucción del templo durante aproximadamente 20 años. Durante ese tiempo, la dedicación del pueblo a la casa de Dios disminuyó, y se volcaron hacia sus propios asuntos, descuidando la casa de Dios en ruinas. Dios, en su misericordia, levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al arrepentimiento, lo que provocó un rápido y profundo cambio en el pueblo. Esto llevó a la conclusión de la reconstrucción del templo, acompañada por un gran despertar espiritual, restauración en las familias y el sacerdocio, y un retorno ferviente a Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, una nueva generación surgió, y aunque continuaban realizando sacrificios en el templo, su actitud hacia Dios cambió. Ofrecían animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor. Los sacerdotes se corrompieron, dejaron de enseñar la palabra de Dios, y las familias sufrieron profundamente, con matrimonios desmoronándose y el divorcio aumentando. El pueblo perdió la creencia en el juicio divino y dejó de devolver los diezmos, a pesar de seguir asistiendo al templo. En este contexto, Dios levantó al profeta Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, cerrando así el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo. Tras Malaquías, comenzó un periodo interbíblico o del silencio profético de 400 años, durante el cual se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento al griego, dando lugar a la Septuaginta. El imperio griego de Alejandro Magno expandió su dominio tras la muerte del líder a los 33 años. Su imperio difundió la cultura helenística y la lengua griega, facilitando más tarde la rápida propagación del Evangelio. Tras la muerte de Alejandro, el imperio cayó en manos de 4 generales, siendo notables los ptolemaicos egipcios y los seleucidas sirios, quienes controlaban Israel y estaban en constante conflicto. Este periodo marcó una época de dominación e incertidumbre para Israel. Antíoco Epífanes perpetró ultrajes contra los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual fue considerado una abominación por ellos. Este acto marcó el inicio de la guerra de los Macabeos, la cual fue finalmente ganada por Judas Macabeo después de un derramamiento considerable de sangre. Posteriormente, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos tomaron el control de Israel.
Herodes el Grande sucedió a este periodo, siendo un hábil administrador que amplió y embelleció el templo de Jerusalén y construyó el puerto de Cesarea, facilitando el comercio internacional y los viajes misioneros. A pesar de sus logros, Herodes era una figura insegura y violenta, marcada por el temor de perder el trono. Su vida estuvo plagada de matrimonios, asesinatos y conflictos familiares. Tras la muerte de Herodes el Grande, su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao reinó sobre Judea, Samaria y Idum, pero fue un rey desastroso, lo que llevó a los judíos a solicitar a los romanos su destitución. Roma, preocupada por los problemas constantes en Judea, instaló un procurador o gobernador romano, marcando el inicio del dominio romano directo en la región. En este contexto político y estatal desastroso, surgió una esperanza mesiánica entre el pueblo judío, ansioso de liberación y redención. En ese momento, Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas y llevando consigo la esperanza de liberación del dominio impío. Jesús vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad, identificándose con la humanidad. Su nacimiento ocurrió en un momento en que Palestina estaba bajo el dominio romano, y la persecución de Herodes llevó a José y María a huir a Egipto con el niño Jesús. Después de la muerte del impío rey, regresaron y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio, siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Este acto simbolizó su identificación con los pecadores a quienes vino a salvar. Así, en la plenitud de los tiempos, Jesús encarnó la esperanza y redención, uniendo tanto la cultura helenística como la romana en su obra redentora. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló, declarando: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, capacitándolo con poder para comenzar su ministerio en el Jordán. Posteriormente, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo en 3 ocasiones. A pesar de los intentos del adversario por derribarlo, Jesús lo venció utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, Jesús continuó su ministerio en Galilea y Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Seleccionó a 12 hombres a quienes llamó apóstoles y dedicó la mayor parte de su tiempo a entrenarlos y discipularlos. Recorrió diversas regiones, predicando en sinagogas, aldeas, campos y ante multitudes, haciendo el bien y liberando a los oprimidos. Jesús realizó numerosos milagros, curando enfermos, alimentando a los hambrientos, restaurando la vista a los ciegos, enderezando a los paralíticos y realizando otras maravillas. Su vida fue la suprema revelación de Dios a la humanidad, manifestándose como Emmanuel, Dios con nosotros, encarnado en forma humana. Cumpliendo con su misión redentora, Jesús nació para morir, siendo crucificado para que pudiéramos vivir. La muerte y resurrección de Jesús fueron eventos planificados y profetizados en las Escrituras. En la cruz, Jesús derrotó a las fuerzas del mal y triunfó sobre los poderes espirituales, consumando así la obra de redención. Después de resucitar, Jesús instruyó a sus discípulos a esperar la promesa del Padre, siendo revestidos de poder por el Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando la Iglesia experimentó un crecimiento asombroso en Jerusalén. Sin embargo, una persecución llevó a la dispersión de los creyentes, resultando en la expansión del Evangelio a lugares como Samaria, y más allá de las fronteras de Israel. El Evangelio también alcanzó a los gentiles con la conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Posteriormente, la iglesia de Antioquía de Siria se convirtió en el centro de las misiones culturales. Bernabé y Saulo emprendieron el primer viaje misionero, estableciendo y fortaleciendo comunidades cristianas en diversas regiones. Durante el segundo viaje misionero, Pablo y Silas establecieron iglesias y designaron presbíteros en las provincias de Macedonia y Acaya. Fundaron comunidades en Filipos, Tesalónica, Bería y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió cartas a los Gálatas y a Corinto, así como las 2 cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor y permaneció 3 años en Efeso, la capital de la región. Durante este tiempo, se establecieron iglesias en toda la provincia, incluyendo Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. En medio de una hambruna durante el reinado del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, y Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. A pesar de las advertencias sobre las cadenas y tribulaciones que le esperaban,
Pablo se embarcó hacia Jerusalén para entregar la ayuda financiera. Fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde enfrentó acusaciones judías durante 2 años bajo los gobernadores Félix y Festo. Ante la posibilidad de ser entregado al Sanedrín para su ejecución, Pablo, ejerciendo sus derechos como ciudadano romano, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia Roma, el barco naufragó, pero todos a bordo fueron milagrosamente salvados. En la isla de Malta, Pablo sufrió la mordedura de una víbora, pero Dios neutralizó el veneno. En Roma, permaneció bajo arresto domiciliario, evangelizando a la guardia pretoriana y escribiendo cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Después de ser liberado, escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución a la Iglesia pasó de ser religiosa a política. Pablo regresó a prisión y fue encerrado en un sótano oscuro e insalubre. El 17 de julio del año 64, Roma sufrió un devastador incendio que Nero, el emperador, observó desde la torre de Mecenas. Para desviar la culpa, Nero culpó a los cristianos, marcando el inicio de una nueva ola de persecución. Después del incendio en Roma, se desató una brutal persecución contra la Iglesia. La falta de madera no impidió que se crucificara a una gran cantidad de creyentes. Estos eran atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de la ciudad, resultando en una verdadera masacre. Durante su segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, donde compartió la llegada inminente de su martirio y la esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un legado bendito para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento fue escrito en un lapso de 50 años y comprende 4 evangelios, siendo 3 de ellos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo destaca a Jesús como el Rey de los judíos, dirigido principalmente a esta audiencia. Marcos, enfocándose en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas, presenta a Jesús como siervo, destinado a los romanos. Lucas, escrito para los griegos, destaca a Jesús como el Hijo del Hombre, presentándolo como el hombre perfecto. Juan, escrito al final del primer siglo, refuta el gnosticismo y prueba que Jesús es verdaderamente Dios y hombre, seleccionando 7 milagros y 7 declaraciones, yo soy. Además, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra los eventos relacionados con la Iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión a Roma, liderada por Jerusalén, Antioquía y Efeso. También contamos con las cartas de Pablo a diversas iglesias y sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. La carta a los hebreos, de autor desconocido, fue enviada a judíos tentados a retroceder en la fe debido a la persecución. Las cartas generales fueron escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96, relata la victoria triunfal de Cristo y su Iglesia. Este rico legado nos conecta con la historia de la Iglesia desde Pentecostés, y las Escrituras nos animan a seguir siendo herederos y continuadores de esta obra divina. La historia de la Iglesia, repleta de desafíos y triunfos, es como un emocionante relato que se despliega a lo largo de los siglos. Después de la persecución en Roma, la fe cristiana no solo sobrevivió, sino que floreció en medio de las llamas y la adversidad. El testimonio de los mártires resonaba como un eco valiente en los corazones de aquellos que se atrevían a seguir a Jesucristo. La ausencia de madera para las cruces no detuvo la propagación del Evangelio. Más bien, fue como si las llamas del martirio encendieran una llama más brillante en las almas de los creyentes. La Iglesia, aunque probada por el fuego, emergió con una fuerza renovada, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Pablo, desde su segunda prisión, dejó un testimonio perdurable en su última epístola a Timoteo. Su martirio inminente no era un fin trágico, sino el preludio de una corona de justicia que esperaba con esperanza radiante. El sacrificio de los apóstoles y de tantos creyentes no fue en vano, su legado impregnó los cimientos de la Iglesia, fortaleciéndola para las generaciones venideras. El Nuevo Testamento, con sus 4 evangelios, se convirtió en el faro que guió a la Iglesia a través de los mares tumultuosos de la historia. Las epístolas de Pablo a diversas iglesias, así como sus cartas personales, se convirtieron en manantiales de sabiduría y aliento para los creyentes. La carta a los hebreos resonaba especialmente con aquellos que enfrentaban tentaciones y persecuciones, recordándoles la firmeza de su fe. Los Hechos de los Apóstoles, como un testimonio dinámico, mostraba cómo la Iglesia nacía, crecía y se expandía, superando barreras culturales y geográficas.
Jerusalén, Antioquía y Efeso se destacaban como faros luminosos en la propagación del Evangelio. Desde Galacia hasta Asia Menor, el mensaje de Jesucristo resonaba en ciudades y aldeas, transformando vidas. La historia continuaba su curso, llevándonos al periodo de persecución bajo el gobierno de Nerón. La brutalidad contra los cristianos no frenó la expansión del Evangelio, sino que avivó la llama de la fe. En este contexto, Pablo, un prisionero en una mazmorra oscura, escribió su última epístola. Su decapitación en el año 67 marcó el fin de una vida dedicada a llevar la luz de Cristo incluso en medio de las sombras. La Iglesia, lejos de desvanecerse, emergió como un faro luminoso en la historia. La esperanza del retorno de Jesucristo, narrada en el Apocalipsis, infundía vigor y determinación en los corazones de los creyentes. La historia de la Iglesia no es solo un relato del pasado, sino un llamado constante a seguir adelante, perseverando en la fe y proclamando el Evangelio con valentía. La llama que ardió en Roma no se extinguiría, más bien, se convertiría en un incendio inextinguible que iluminaría el camino de la Iglesia a través de los siglos. La narrativa de la Iglesia se despliega como una epopeya que desafía el tiempo, llena de peligros y triunfos que resuenan a través de los siglos. Después de las llamas ardientes de la persecución en Roma, la fe cristiana no solo sobrevivió, sino que floreció. Como una semilla que crece en las grietas de una roca, la Iglesia emergió de las cenizas, resistente y lista para enfrentar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. La falta de madera para cruces no disminuyó la propagación del Evangelio. Al contrario, las llamas del martirio parecían alimentar una llama aún más intensa en las almas de los creyentes. La Iglesia, probada por el fuego, no solo resistió, sino que también emergió con una fuerza renovada, lista para desafiar cualquier tormenta que la vida pudiera lanzar en su camino. Pablo, en su segunda prisión, dejó un legado eterno en su última carta a Timoteo. Su martirio inminente no fue una tragedia, sino la introducción a una corona de justicia que esperaba con esperanza radiante. El sacrificio de los apóstoles y de tantos creyentes no fue en vano, su legado impregnó los cimientos de la Iglesia, fortaleciéndola para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento, con sus 4 evangelios, se convirtió en el faro que guiaba a la Iglesia por los mares tumultuosos de la historia. Las epístolas de Pablo a las diversas iglesias, así como sus cartas personales, se convirtieron en fuentes de sabiduría y aliento. La carta a los hebreos resonaba especialmente con aquellos que enfrentaban tentaciones y persecuciones, reafirmando la firmeza de su fe. Los Hechos de los Apóstoles, como un testimonio dinámico, mostraban cómo la Iglesia nacía, crecía y se expandía, superando barreras culturales y geográficas. Jerusalén, Antioquía y Efeso destacaban como faros luminosos en la propagación del Evangelio. Desde las regiones de Galacia hasta Asia Menor, el mensaje de Jesucristo resonaba en ciudades y aldeas, transformando vidas. La historia avanzaba, llevándonos al periodo de persecución bajo el gobierno de Nerón. La brutalidad contra los cristianos no frenó la expansión del Evangelio, al contrario, encendió la llama de la fe. En este contexto, Pablo, prisionero en un calabozo oscuro, escribió su última epístola. Su decapitación en el 67 marcó el final de una vida dedicada a iluminar el camino con la luz de Cristo incluso en las sombras. La Iglesia, lejos de desaparecer, emergió como un farol brillante en la historia. La esperanza del regreso de Jesucristo, narrada en el Apocalipsis, infundía vigor y determinación en los corazones de los creyentes. La historia de la Iglesia no es solo un relato del pasado, es un llamado incesante a seguir adelante, perseverar en la fe y proclamar el Evangelio con valentía. La llama que ardió en Roma no se extinguiría, al contrario, se transformaría en un fuego inextinguible que iluminaría el camino de la Iglesia a lo largo de los siglos. La saga de la Iglesia continuaba, tejiendo su narrativa a lo largo de los pasillos del tiempo con hilos de perseverancia y fe. A medida que los siglos avanzaban, la llama de la verdad cristiana iluminaba los caminos tortuosos de la historia humana. El martirio de tantos creyentes bajo el reinado de Nerón no logró sofocar la esperanza que ardía en los corazones de los cristianos. En lugar de desanimar, la persecución se convirtió en el catalizador de una fe aún más inquebrantable. El testimonio de los mártires, como estrellas que brillan incluso en la más oscura de las noches, guiaba los pasos de aquellos que se atrevían a seguir los caminos del Evangelio. Sin embargo, la historia de la Iglesia no era solo un relato de persecuciones y desafíos. Era una epopeya de triunfos, crecimiento y propagación del Evangelio. Las palabras inspiradoras de Pablo en su última carta a Timoteo resonaban como un himno de victoria, una celebración de la corona de justicia que esperaba a los fieles.
La luz de la fe continuaba brillando en las páginas del Nuevo Testamento, donde los evangelios narraban la vida y las enseñanzas de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan pintaban retratos vívidos de un Salvador que vino para transformar vidas. Las epístolas de Pablo, como cartas de sabiduría divina, guiaban a las comunidades cristianas en las complejidades de la vida y la fe. Los Hechos de los Apóstoles, como un épico en movimiento, revelaban los primeros pasos inciertos de la Iglesia en medio de desafíos y persecuciones. La visión de Pablo de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra estaba en pleno curso, mientras las iglesias florecían en regiones distantes como Galacia, Macedonia y Asia Menor. La historia continuaba desplegándose, llevándonos a los últimos días de Pablo y al momento en que enfrentó su martirio. Su decapitación, lejos de ser un final melancólico, era un corolario, el testimonio final de un apóstol que lo dio todo por amor al Evangelio. Pero la saga estaba lejos de terminar. La Iglesia, ahora marcada por cicatrices de persecuciones y triunfos, no sería olvidada. La esperanza del regreso de Cristo, expresada en el libro del Apocalipsis, era una promesa que resonaba a través de los siglos. La historia de la Iglesia, llena de figuras heroicas y eventos impactantes, permanecía como una invitación para todos aquellos que ansiaban ser parte de algo más grande que ellos mismos. La llama que comenzó como una chispa en Jerusalén ahora brillaba en corazones de todo el mundo. La historia de la Iglesia era una historia de personas comunes que eligieron seguir a Cristo, independientemente de los desafíos. El fuego que Nerón intentó apagar no solo resistió, sino que se transformó en una antorcha que guiaría a las generaciones futuras. Era una narrativa de esperanza, coraje y una fe que trasciende el tiempo. Este fue el vídeo de hoy, chicos. Si les gustó, suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios esté con todos ustedes. Amén.